La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en el horario en el que estés viendo esto. Este es el episodio 4 de la temporada 3 de La Hora de Participar. Estoy aquí, quien les habla, Malena Tárrago, junto con mi compañero Lautaro Reyes, @lautaroreyes.17, para comenzar esta hermosa jornada de trabajo. Bienvenidos. ¿Por qué tan serio? Estamos solos, como verán, el día de la fecha, somos solamente 2 personas y decidimos cambiar un poquito las instalaciones, ¿verdad? Como para divertirnos un poquito más. Claro, como para emular un TN o... Un NT. Un NT. Un NT. Bueno, les vamos a contar, si les parece bien, querido público presente, el cronograma del día de la fecha. Así es. Vamos a estar hablando de un par de noticias semanales, también vamos a estar hablando, en realidad trayendo a colación, sintetizando lo que fueron algunos revuelos que se estuvieron dando en nuestras redes sociales en las últimas semanas, sobre varias de las noticias que fuimos compartiendo en los últimos programas también. También tenemos la segunda parte de lo que fue la columna de biografías peronistas de la programa pasada. ¿Por qué lo quiero decir en femenino? ¿Qué parezco? Qué miedo. Del programa pasado, discúlpeme, querido público, de la vida a veces de me Miguel trabo. Miranda. De la vida de Miguel Miranda, exactamente. Luciano Rafón el día de hoy no nos acompaña en carne y hueso, pero nos va a estar trayendo un bello regalo audiovisual para que ustedes puedan ver y deleitarse en esta segunda parte. Y por último, vamos a tener una vez más una de las entrevistas a la comunidad, esta vez al queridísimo Eduardo Abichein. Ya volvemos con ustedes, nos vamos a un corte. Adiós. Peronismo es el pueblo en la historia, es la fuerza de nuestra nación. Con trabajo y solidaridad, la comunidad es nuestra voz. Bienvenidos de vuelta al bloque, en este caso de las noticias semanales. Quise decir esto toda mi vida. Títulos. Bien, títulos. Arranca la renovación del Parque Saavedra de La Plata y la feria artesanal será relocalizada. Ajá. El Parque Saavedra de La Plata será puesto en valor como parte del plan en recuperación de espacios verdes con trabajos inminentes y cambios en la feria. Bien. Tras conocerse la noticia en la pronta remodelación del parque, los feriantes que allí trabajaban comenzaron a reclamar que no sean trasladados. Cabe destacar que el espacio verde existe desde hace años en una feria formal, cuyos trabajadores están empadronados y cuentan con el permiso municipal de ofrecer así ¿De ofrecer? Vos podés. de No hay ofrecer problema. allí sus productos. Si bien algunas versiones se difundieron de que iban a ser trasladados a Meridiano Quinto, Ajá, la municipalidad desmintió esto categóricamente. claro. Bien, así que nada. Bueno, Por ahora es medio incierto a dónde los van a trasladar, pero parecería que inminentemente los van a trasladar, más allá de los reclamos que hagan. sí, quizás habría que profundizar un poco más en cuál es la problemática real que estaría habiendo alrededor de los mal llamados rápido y pronto manteros, ¿no? Como los conocemos todos en el Sí. común denominador. Bueno, pero igual esta feria tiene el permiso municipal, y está ahí hace años. Sí, eso es verdad. Entonces, es como también, medio molesto como para ellos que se tienen que trasladar, que tienen que llevar todos sus equipamientos para otro lado, más que nada porque también tiene ciertos clientes de estar ahí siempre, entonces Sí, habría que ver igual cómo es que se formó el origen de esta organización, digamos, y quiénes son las personas que están detrás de eso, ¿no? Cuáles son los intereses que se cubren ahí. Bueno, de hecho hace poco los de La Libertad Avanza hicieron como, se ve que hay muchos cambios de plaza continuamente, digamos, vamos a auditar un poquito de esto, así que están pidiendo ya los números Mira. de todo, cuánto se está gastando en la plaza, porque, todas las empresas, cuánto sale mano de obra, de dónde sale, así que están haciendo como Bueno, estamos atentos a la información que salga. Por otro lado, igual también se terminaron de remodelar las plazas, como bien habías dicho recién, San Martín,
Rocha e Italia. Me parece que ese es el orden, sí, ese es el orden correcto, en el que se fueron remodelando y reabriendo, ¿no? Tras 2 semanas también, 2-3 semanas, casi un mes diría, que estuvo cerrado el centro, con una circulación un poquitito problemática, cuanto menos, en la que quizás más de uno ha llegado a los trabajos y a los estudios 77.000 horas después, porque estaba como imposible ir. Y también me llama mucho la atención que está haciendo noticia en ese sentido el tema de los autos que circulan en las plazas los de titos. seguridad. El Tito, el Tanito y no sé qué nombre les quieren Hace poner. poco me enteré que se bajaron tipo 2 de seguridad del Tito como para agarrar un chorro o una cosa así y se quedaron afuera del Tito. Sí, y también hubo otro momento en el que estaban en una situación un poco similar y el Tito se quedó sin batería y tuvieron que parar a cargarlo. Muy patético todo. Disculpen, ¿no? La hostilidad con la que lo estoy diciendo, pero es que a mí igual me llama la atención siempre cómo pase lo que pase en este país, sobre todo en ciudades tan grandes, ¿no? Como de tanta población como bien puede ser La Plata o directamente la provincia de Buenos Aires y alrededores, por supuesto que también. Situación que pase, situación que siempre se va a agarrar estratégicamente para que pueda generar tanta polémica que distraiga siempre a todo el pueblo de las cosas verdaderamente importantes. Ya sea desde esto o las empanadas de Darín, viste, que decís como, bueno, ¿de qué estamos discutiendo, chicos? Nos siguen vendiendo a la Argentina, yo no sé si, ¿no? O por ahí no lo sé. ¿Qué piensa usted público? ¿No? Nos puede contar también. Así es. Bueno, pasamos a la próxima noticia. Estamos haciendo un picadito, como hacemos siempre. Cristina Fernández de Kirchner anunció que será candidata en las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se vuelve a candidatear. No afloja. Ella no da el brazo a torcer. No da el brazo a torcer. Y bueno, qué sé yo. Seguramente esto abre el panorama de la política en sí y mueve algunos tableros, eso sin duda. Nos gustaría también saber qué piensa el público acerca de la candidatura de Cristina, de la candidatía de Cristina. Sí, ¿cuál es la estrategia que pensás quizás que hay detrás de todo Claro. esto? No sé si vos tenés alguna conjetura al respecto. No, sinceramente no, pero podría plantearse si es un hecho personal, si es un hecho más político, si es... Bueno, sí tenés conjeturas, estás pensando estas cosas. Y de alguna manera, o sea, son estas preguntas, pero que no tienen una respuesta en definitiva. Pero la podemos ir construyendo juntos, básicamente. Te recordamos que para eso siempre podés comunicarte a nuestras redes sociales, @pib.laplata, quien les habla, Malena, la conductora, @Malena_Tarra o _, el muchacho aquí presente, el locutor, Lautaro Reyes.17. ¿Lo dije bien el punto? ¡Vamos! No. Lautaro.reyes17. ¡Qué picardía, che! No sé cómo te llamas al final. Esta cuestión de los puntos. Esta cuestión de los puntos. Es que la virtualidad al final no se importa tanto, ¿viste? Sino también a las redes sociales de nuestro compañero productor de este gran programa, @BenjamínAceto, Benjamín con B larga y con J y Aceto con C. Vos dirás, es muy obvio esto, Malena, lo que me estás diciendo. Yo te voy a decir, sí, pero te sorprendería. Te sorprendería la gente. Nos podés mandar un mensaje ahí, decir, che, quiero ir a la radio porque me parece cualquier cosa todo lo que dicen, quiero ir a dar el debate, o che, me parece interesante, quisiera agregar tal cosa, mandar un mensaje, un audio, unas cositas. Solo quiero ser uno de ustedes. Yo solo quiero ser uno de ustedes. No, somos todos iguales, estamos todos en esta. Bueno, por otro lado, ¿les parece si nos vamos a un corte, señores directores? Nos parece. Y volvemos con más de la hora de participar. Vamos. Es Bien. nuestra voz. Es la hora de participar. Es la hora de poner el corazón. Es la hora de ser argentino. Es la hora de Perón. Es la hora de participar. Por la soberanía, por avanzar. La juventud se pone a trabajar. Con Perón la patria va a Y estamos más triunfar. con la hora de participar. Muy Seguimos bien. acá. Ha pasado algo que nos sorprendió muy gratamente durante estas últimas semanas en las que estuvimos planificando el próximo programa, que es que en nuestras redes sociales, de tanto romper las guindas, viste, con invitar al debate, contame qué pensás, decime con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo, el querido público responde, por algo está querido. Han picado el anzuelo. No, pero eso no se decía, Lautaro. Te voy a descontar de la paga todo. Ups. Upsis, ay, qué distraído. Bueno, y en nuestras redes sociales, de tanto también pasar los Instagrams y toda la cosita,
empezaron a hablar. Particularmente, de varias noticias en realidad, pero particularmente nos llamó la atención cuando hablamos de esta noticia que fue seguida durante 2 programas, porque pasó en 2 situaciones distintas, pero que iban hacia lo mismo. Todo lo que ocurrió con las universidades, Claro. de estos chicos de la Libertad Avanza que vinieron, quisieron poner la mesita en la Facultad de Humanidades, el resto de agrupaciones estudiantiles dijeron, no, vos acá no podés, y los echaron prácticamente a los golpes. No llegó a eso, pero hubo una violencia bastante importante. De Incluso repente, con pintura, ¿no? en la primera oportunidad les tiraron un balde de pintura en la cara. En la segunda oportunidad eran 2 niños de 19 años y entre 50 otras personas, también jóvenes. Los echaron casi a patadas, a los empujones. Así que bueno, la gente ha hablado. No me gusta decir la gente, disculpen. Las personas han hablado. Quisimos sintetizar todas estas opiniones en algunos audios que les trajimos. De cualquier manera, ustedes pueden verlo en las publicaciones de nuestro Instagram, todos los comentarios, los debates, gente que se pelea también, chicos. ¿Cómo no es se nuestro peleen. Instagram? Claro, nuestro Instagram, que es ¿Cómo es? @pib.laplata. Muy Pueden bien. ir y leerlo por su cuenta. Pero bueno, nosotros les trajimos algunos audios que acá van. Sí, claro. Por ahí Pedro podría poner como Sí, pero esperá, las boludo. radios de que ¿Y estamos si lo escuchamos escuchando. nosotros también? Ah, no. Es que yo soy de la vieja escuela de actuar, mi amor. Yo soy del teatro, yo te actúo todo. No Esto hace falta no el es nada elemento genuino esto. externo. Te juro por Dios que yo estoy acostumbrada a que todo, no me di ni cuenta. Bueno, dale. Ahí vamos con los audios. Hola compañeros, mi nombre es Pilar. Bueno, yo soy estudiante de la UNLP y considero inaceptable que hechos así sucedan dentro de la universidad. Yo estudio en la Facultad de La Plata, en la Facultad de Artes, pero bueno, en cualquiera de las universidades la democracia hay que respetarla y defenderla. No podemos permitir que sucedan hechos así. Bueno, un saludo. Bueno, un saludo. Un saludo, Muy Pilar. bien. Muchas gracias por compartir nuestra opinión. Vamos con el próximo. Pobre Pedro, lo van a tener re loco, boludo. Ay, la de tu hermana. Ahí está. Soy Manuel Flores, estudiante de Derecho y considero y repudio lo que pasó en la Facultad de Humanidades. Considero que no es la forma de resolver los problemas. Creo en la militancia democrática, ya que también se confunden las ideas, ¿no? Porque resulta que toda la izquierda y el progresismo se juntan para indicar que esto es lo políticamente correcto y todo lo demás, que ya se entiende un poco, entre comillas, para la derecha, esto es lo que está mal. Yo creo que los fundamentos yo creo que las ideas se fundamentan con altura y no de esa forma. No de esa forma porque hace ver quedar mal a la política y a la militancia nacional en sí. Yo creo que la democracia en sí tiene que estar en las facultades, la derecha tiene que estar este centro de estudiantes. Lo que se tiene que terminar generando no es esto que pasó, sino que dentro de la misma democracia, dentro de la misma creación y compartida de ideas, tiene que estar el roce y la lucha y la pelea, pero con el fin que es la facultad. Y nunca llegando a la violencia, sino al chocar ideológicamente, pero para llegar a un punto de que estamos todos en lo mismo. La democracia no es solamente que todos pensamos lo mismo y vamos para el mismo lado, sino que la democracia es en la libertad de ideas, en las diferentes visiones e ideas que pueden haber, encontrar un punto en común para llegar a un cambio o para concretar esa idea que se quiere chocar, sea del color que fuere. Que creo que es algo que concretamente está, falta pulirlo en estos aspectos cuando ya pasan a la violencia, como lo que pasó con los chicos, pero en resumidas cuentas, sí, creo que está la democracia. Hola compañeros, primero que nada, muy buen programa. Soy Juan Aceto, estudio en la Facultad de Bellas Artes y me parece muy importante la libertad de expresión y democracia en el ámbito universitario y que no ocurran este tipo de violencias que solo llevan a la confrontación de los argentinos.
Bueno, esos fueron algunas de las opiniones, en realidad, de los puntos de vista sobre Muy qué tan interesantes. democráticas son las universidades, si van a tomar acciones, este tipo de represalias, ¿no? Bueno, muchas gracias, primero que nada, por haberse sumado a hablar, a poner su voz en este queridísimo programa, que lo vamos construyendo entre todos. El día de mañana, quién sabe, de repente puede venir una persona y decir, hola, yo vine solamente a hablar de este tema puntual, y daremos el debate, ¿por qué no? supuesto. Vamos a ver si el día de mañana también hacemos algún tipo de proyectos que tengan que ver con estar con público también presente. No, esto es Desafío. un programa abierto al pueblo, digamos. Porque de alguna manera es un programa del pueblo, hecho por el pueblo y para el pueblo. Exactamente, así que muchas gracias por haber mandado sus audios. Recuerden que esta es una dinámica que se puede seguir repitiendo en la medida en la que cada uno tenga una voz que quiera añadir a este programa, ¿no? O un mensajito que diga, che, méteme esta cosita en el programa y demás. Bueno, ¿y a vos te merece algún tipo de opinión las cosas que hemos escuchado? No, bueno. O bueno, no sé si tanto opinión, sino como algo sí. para comentar al respecto. Sí, no, por lo que se ve y en la cantidad de comentarios que hemos recibido, bueno, no se han puesto a favor, digamos, de eso que pasó y como que de alguna manera celebran que haya cierta amplitud dentro de la democracia universitaria, por lo cual parece sensato. Así que, bueno, nada, muy contento que hayan mandado tantos mensajes. Sí, por supuesto, que igual, perdón, quiero hacer una pequeña aclaración que quizás queda obvio, pero de repente no tanto. Las opiniones que le merezca a cualquier persona están bien en términos de que la libre expresión es en lo que nosotros creemos, por ende, estar o no estar de acuerdo como que va más allá. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, vamos a ir a un corte y volvemos con más de la hora de participar. Quédate. Bien, también la solución diremos, económica, política y social permitieron encarar una reforma cultural en el país. Eso permitió también dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria.
Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Bien, eso en pocas palabras y dicho muy rápidamente fue nuestra concepción con referencia a la reforma cultural. Volveré y seré millones. Poema de José María Castiñeira de Dios. Aunque la muerte me tiene presa entre sus cerrazones, yo volveré de la muerte. Volveré y seré millones. Yo he de volver como el día para que el amor no muera. Con Perón en mi bandera, con el pueblo en mi alegría. ¿Qué pasó en la tierra mía desgarrada de aflicciones? ¿Por qué están las ilusiones quebradas de mis hermanos? Cuando se junten sus manos, volveré y seré millones. Pido un lugar en tu pecho, y aunque lo tengo, ya sé que me das lo que se ve, solo un corazón deshecho. Tanto es el mal que te han hecho, mi pueblo con sus traiciones, que claman los corazones y me llaman, y ya voy, desde la muerte en que estoy, presa entre sus cerrazones. Tantos rostros, tanta pena, tanta espiga de dolor, y la vida alrededor con su cepo de condena. Ya tu suerte me enajena, pueblo mío, y me sostiene solo el amor con que viene tu llamado hasta mi ausencia. Yo volveré a la querencia, aunque la muerte me tiene. Yo he de volver, como sea, junto al pueblo dolorido, con mi fervor encendido, convertido en una tea y sin que nadie me vea, sin que el opresor se alerte, no el cancerbero despierte, ventearé casa por casa para reavivar la brasa. Yo volveré de la muerte. Toda mi vida es un río que anda rodeando la tierra con ese pendón de guerra que solo al pueblo confío. Mi pueblo, este signo mío, este amor sin más razones, presa entre sus cerrazones, y porque soy libre y fuerte, yo volveré de la muerte. Volveré y seré millones. Por los descartados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún latino que no sea peronista. La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar.
Estamos con más de este maravilloso programa de la hora de participar. Ahora bien, vamos a hacer algo. Hoy estamos con muchas cosas nuevas. No sé si se dieron cuenta. La disposición de las mesas. Estamos innovadores. Estamos innovadores. Abrimos una nueva sección con audios, con opiniones, con puntos de vista. Y también vamos a incluir un tipo de formato un poco distinto, ya que el compañero Luciano Rafone, que es quien está encargado de hacer las biografías peronistas, esta columna que tenemos en el programa, no pudo estar presente en este momento de la grabación, nos trajo un video explicativo y descriptivo sobre la segunda parte de quién fue el señor Miguel Miranda. Así que bueno, vamos con ello. Por favor, quédate y esperamos que disfrutes este maravilloso audiovisual. Excelente. Hola compañeros, ¿cómo se encuentran los compañeros de la hora de participar? Hola Male, hola Laucha, hola Cami, hola Benja, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos, hoy toca desde casa, retomar la segunda parte del ciclo de biografías peronistas de Miguel Miranda. Y bueno, para empezar, creo que sería bueno recapitular un poco dónde nos quedamos en la primera parte, para luego profundizar, como dijimos, sobre el proceso de independencia económica que llevó el ministro de Hacienda, Miguel Miranda. Bueno, para empezar, decirles que habíamos comentado que en el contexto internacional Argentina se encontraba en una situación de dependencia económica con Gran Bretaña, luego de un proceso de emancipación política que se lleva a cabo a través de la revolución del GO. Este proceso de independencia política, como digo, tuvo que ser respaldado luego por un proceso de independencia económica. Para eso se llevó a cabo la creación del Consejo Nacional de Posguerra, en un principio, para poder delinear cuál iba a ser las líneas estratégicas de acción del gobierno peronista para poder, llevar a cabo las tres banderas del peronismo. Mencionamos también un poco cómo fueron estos acuerdos de Bretton Woods, donde se abandonó en el resto del mundo el respaldo en oro de las monedas, no así en los Estados Unidos, la creación del FMI, del Banco Mundial, y cómo Argentina de alguna manera no estuvo de acuerdo con estas decisiones unilaterales y comenzó un proceso de independencia al no en un principio ponerse bajo la órbita del FMI, y al declarar sucesivas veces y en la práctica llevarlo a cabo el hecho de que la moneda debería respaldarse en el valor producto del trabajo acumulado, que era muy diferente a cómo se empezaba a ver en el crecimiento en los países del primer mundo, llamado mal y pronto así, a través del capitalismo financiero. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante recordarle a los compañeros cómo es que Miguel Miranda por ahí llegó a la presidencia del primero el Consejo Nacional de Economía, y luego cómo termina siendo ministro de Hacienda. Cabe recordar que en este proceso del armado del Consejo Nacional de Posguerra, que se da en 1944 durante el gobierno de Elmiro Farrer y de la Junta Militar del GO, se buscaron distintas, perfiles técnicos para poder establecer un grupo que dirimiera las cuestiones económicas del país, pero de alguna manera Perón no quedaba conforme con la mirada que tenían por ahí algunos economistas o técnicos en términos de producción, con lo relativo a cómo salir de este proceso de dependencia económica, por lo que fue a buscar un perfil más de comerciante. Por eso es que le gustó Miguel Miranda, que era un tipo que
de alguna manera había crecido en los comercios, había fundado más de 30 industrias y en el proceso del Consejo Nacional de Posguerra ya ocupaba un lugar preponderante al ser presidente del Consejo Nacional de Industriales. Tenía toda una carrera en la que, bueno, el comercio era en lo que mejor se desarrollaba, por lo que de alguna manera servía este perfil para este proceso de independencia económica. Bueno, en la Unión Industrial Argentina había estado junto a Merlín y Lagomarsino y, como dijimos, había levantado más de 30 fábricas en una década. Entonces era una persona muy audaz que podía hacerse cargo tranquilamente de liderar una discusión interna que hubo, como dijimos, en el Consejo Nacional de Posguerra y en el Consejo Nacional Económico, para luego desembocar en una política económica eficaz para recuperar los servicios públicos, desendeudar al sector público y al sector privado y de alguna manera dinamizar la economía argentina. Bueno, hay algo que por ahí podríamos citar, que es como aparece en los testimonios de Perón, en las memorias de Perón, del proceso de selección de Miguel Miranda. Paso a leerlo para que de alguna manera ilustre un poco mejor cómo es que Miguel Miranda llega a estas posiciones de poder. Dice: comenzamos a estudiar la realización de la primera etapa de la independencia económica, la recuperación de la deuda y la compra de los servicios públicos. Llamé una reunión privada a los técnicos en economía más calificados. Me perdí 10 horas explicándole mis planes. Me quedé defraudado. Me convencí que no era un asunto de técnicos, sino de comerciantes, y llamé a mi gran amigo don Miguel Miranda. Le conté el incidente y me dijo: general, ¿usted cree que si fueran capaces de algo estarían ganando un sueldo miserable como asesores? Pero Miranda, vea que hay que comprar mucho y no tenemos dinero. Esa es la forma de comprar, sin dinero. Con plata compran los tontos. Este es mi hombre, pensé para mí. De alguna manera, con esta frase podemos, con esta última frase, podemos ver que el perfil que buscaba Perón era una persona audaz y que fuera esencialmente práctica a la hora de resolver los problemas del país. Por eso es que siempre privilegió la práctica sobre la teoría. Bueno, mencionar también que bajo la presidencia de Farrell, además de estar en el Consejo de Industriales, en el Consejo Nacional bajo la órbita del Consejo Nacional de Posguerra y más tarde en el Consejo Nacional Económico, entre medio, en el gobierno de Farrell, fue designado presidente del Banco Central, donde, bueno, participa activamente de lo que es la reforma de la Carta Orgánica y también la creación de el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Dentro de lo que fue la reforma del Banco Central, pasaba a ser un instrumento bajo la órbita y la tutela de los británicos, donde se privilegiaba por ahí los movimientos de capitales internacionales e intereses privados. Se pasaba a dinamizar la economía argentina, implementando políticas de desarrollo nacional y redistribución del ingreso. Bueno, el 28 de mayo de 1946 es que crea por decreto ley 15.350 el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, que dependía, digamos, del Banco Central. Bueno, ahora si quieren podemos pasar a lo que es el proceso en sí de independencia económica, que, como dijimos, comienza desde el Banco Central con el reordenamiento financiero, porque la reforma de su Carta Orgánica permitió al Banco Central que de alguna manera pasara a ser un instrumento del Estado Nacional y no como por ahí sucede con bancos o con bancas internacionales que tienen como fin último el lucro y no tienen un interés nacional, sino
privado e internacional en la mayoría de los casos. Bueno, de alguna manera se eliminó la intermediación de las empresas extranjeras a través de la creación del IAPI. Y bueno, lo que permitió esto es que lo que hacía el IAPI era bastante simple en términos económicos. Compraba la cosecha, por ejemplo, a los productores agrícolas y la colocaba en el exterior, asegurando un excedente y bueno, negociando a través del Estado con otras naciones para luego ese excedente redistribuirlo según las necesidades del Estado. De esta manera lo que por ahí lograba era comprar productos que no se podían colocar fácilmente, negociar con esos productos y ese excedente colocarlo en sectores que había que darle prioridad porque o tenían problemas de crecimiento o no estaban totalmente desarrollados a nivel bienes de capital o lo que fuere, sean parte del sector público o privado. Entonces dinamizaba la economía interna a través de negociar precios en el exterior con bienes y materias primas. Eso lo que lograba era que, digamos, un sector de alguna manera fuera el que invirtiera indirectamente a través de sus excedentes en otro sector, generalmente en sectores industriales, para hacer un proceso de desarrollo industrial, si se quiere, de alguna manera indirecto. Bueno, otorgaba fondos a empresas privadas y mixtas para la compra de bienes capital, como dijimos, financiamiento para la compra de camiones, tractores, equipos para obras viales y también lo que hacía era otorgar créditos blandos. Bueno, como dijimos, en 1946 Miranda fue designado presidente del Consejo Económico Nacional y luego de un proceso que llevó bastante tiempo y bastante debate político colectivo, es que se convierte en ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta 1948. En este proceso se da la cancelación de la deuda externa, la estatización de los servicios públicos y la nacionalización de los ferrocarriles. Para empezar, podríamos hablar de todos los procesos de nacionalizaciones de servicios públicos y recursos energéticos. Acá por ahí voy a estar leyendo un poco, pero bueno, creo que es importante nombrar sobre todo los nombres de cada una de las empresas que en su momento eran de capitales extranjeros y luego pasan a formar parte de la órbita del Estado. Primero en comunicaciones, en 1946 se expropia la Unión Telefónica, una subsidiaria de la estadounidense ITT, y se crea entonces la empresa mixta telefónica argentina, la EMTA, que bueno, permitió recuperar al Estado las comunicaciones que estaban en manos estadounidenses, como dijimos. En transporte urbano, la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, CTCBA, integrada por la Croce, perdón, se me había metido el gato, los tuve que sacar, si no iba a salir en cámara. Como dijimos, transporte urbano, la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, CTCBA, integrada por las británicas La Crosse y Chado Pif, que encima eran deficitarias, fue también expropiada y absorbida por el Estado, que asumió la deuda acumulada por el sostenimiento del sistema. Lo que hacían a veces también era como negociar con las propias propiedades y la deuda que tenía interna, digamos, la empresa, para de alguna manera absorber parte del costo, pero no regalar
el precio real, o sea, comprar a un costo real teniendo en cuenta la deuda que tenía el organismo. En energía eléctrica, en 1947 se fusionan las centrales eléctricas del Estado y la Dirección General de Irrigación para crear agua y energía eléctrica, dirigida por el ingeniero Juan Eugenio Maggi. Entre 1946 y 1952, la capacidad instalada pasó de 45.000 a 350.000 kilowatts, con la construcción de decenas de diques y usinas en todo el país. Bueno, en carbón se incentivó la explotación del yacimiento de Río Turbio, se inauguraron nuevas minas y se construyó el ramal ferroviario Río Turbio-Río Gallegos, que terminó en 1951, lo que permitió sobre todo independizarse de la importación de carbón británico, porque eso también era lo que sucedía, se importaba energía británica a un costo mayor de lo que podía, digamos, de alguna manera sacarse de, no me sale el nombre, explorarse acá con el carbón y sacarlo acá. Entonces, con la creación del ramal, se pudo mandar carbón a Buenos Aires, cosa que no se podía hacer anteriormente. En gas, la creación de Gas del Estado en 1946, a partir de la expropiación de empresas británicas también, porque bueno, antes el gas natural se venteaba, o sea que estaba saliendo al aire, no se estaba de alguna manera aprovechando, y con la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia a Buenos Aires se empezó a entubar toda esa zona para aprovechar el gas natural y bueno, poder multiplicar la cantidad de hogares que podían acceder a este servicio público y esencial en solo 7 años. Luego la flota mercante, porque bueno, era bastante conocido que todo lo que era el modelo agroexportador, no solo además de exportar bienes primarios y no priorizar ningún tipo de producción manufacturera, además lo que sucedía era que no se podía exportar en barcos argentinos, sino que se tenían que pagar fletes a empresas extranjeras para que además llevaran esos productos a los distintos puertos del mundo donde desembocaran. Entonces eso lo que hacía era que encarecía digamos, el producto para los argentinos. O sea, lo dije mal, perdón. No es que encarecía el producto, sino que achicaba el margen con el que se podían quedar los argentinos, porque había que financiar también ese flete. Por eso lo que se hace durante este proceso es que se crea una flota mercante estatal con barcos construidos en Europa y destinados al comercio exterior e interior, no solo para llevar los productos manufactureros de bienes industriales o primarios al exterior, sino también para navegar los ríos interiores y poder desarrollar el comercio interior, que bueno, es muy importante también. Y bueno, para completar, digamos, de alguna manera la logística nacional, o sea, y poder constituir a la Argentina realmente como un país federal, lo que se hizo fue recuperar los ferrocarriles que habían sido desarrollados por los ingleses en su gran mayoría, pero que bueno, estaban en sus manos, y al tener la logística ellos podían manejar gran cantidad de los precios de los productos que llevaban en los ferrocarriles. Este proceso, sobre todo el del ferrocarril, se vio como una verdadera gesta política por cómo se dan las negociaciones con los ingleses para recuperar, o sea, para comprar los ferrocarriles, y que de alguna manera
no le significara un dinero que luego le trajera de alguna manera problemas económicos a la Argentina. Miguel Miranda fue un protagonista de este proceso y lo que hizo realmente fue de una audacia de comerciante. Por eso hay que destacar la visión política de Perón, de ver en él una habilidad de comerciante que en el futuro le iba a servir, y así fue, porque, bueno, frente al pedido inicial que tienen los británicos de 10.000 millones de pesos, ofrece una décima parte de lo que pedían, entonces lo hace retirarse, y cuando se retiran lo quieren sobornar, entonces eso lo usa a su favor, terminan pagando con parte de los, digamos, terminan pagando como con los recursos del IAPI, para no afectar las reservas, a través de la compra de trigo y vendiéndoselo. O sea, todo un proceso de compra y de venta de activos, en este caso agrícolas, si se quiere, no sé si está bien dicho activos, pero de recursos agrícolas y parte de las reservas de Argentina, para que no haya una pérdida sustancial de las reservas del Banco Central y al mismo tiempo les saliera barato. El precio final acordado fue de 2.029 millones de pesos, o sea, una quinta parte de lo que los ingleses pedían. Así que, nada, en esta parte quiero por ahí pasar un video de Perón en el que explica cómo es el proceso de recuperación de los ferrocarriles. Así que bueno, lo dejamos con esta parte y si quieren a la vuelta hacemos una reflexión final. La llegada del gobierno de Juan Perón termina con la Argentina neocolonial. Se nacionalizan los servicios públicos, los depósitos bancarios y el comercio exterior. Nacen los ferrocarriles argentinos. Esa riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los bienes son del pueblo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña le debía a la Argentina 2.000 millones de pesos. La deuda es canjeada por todos los ferrocarriles. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo: no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice: ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron: vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo: vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo: bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos.
En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el video y nos haya llevado a la reflexión. Por acá, bueno, algo que me faltó mencionar del proceso de recuperación de los ferrocarriles es la jornada que se da el 1 de marzo de 1948, donde, bueno, se celebra alrededor de la Torre de los Ingleses en Retiro esta recuperación de los ferrocarriles. Se les pone coronas a los ferrocarriles. En ese momento Perón no está, pero sí está Miguel Miranda y sí está Eva Perón y no me acuerdo si algún otro funcionario. He intentado buscar fotos, videos o noticias de ese día, pero no encontré, así que bueno, Pedro, si llegas a encontrar, te lo agradezco. O si alguno de los compañeros acá en los comentarios tiene algo de información al respecto, también se lo agradeceríamos. Pero nada, mencionar eso, que popularmente, digamos, se celebró alrededor de un monumento muy importante de los británicos, como es la Torre de los Ingleses en Retiro, la recuperación de los ferrocarriles. Se vio realmente como una gesta política y una victoria sobre los ingleses en el plano internacional, porque de alguna manera se les jugó en su propia ley y se les terminó pagando con la misma moneda con la que ellos se manejaban a nivel comercial en el ámbito internacional. De alguna manera se pudo hacer lo que ellos le hicieron sistemáticamente a la Argentina, como siempre cuidando del interés nacional. No es que sean nuestros enemigos porque los odiamos o por lo que sea, sino que ellos, su interés nacional es expansivo, es imperialista, y nosotros tenemos que defendernos de esa intromisión, sobre todo económica, que impera hasta el día de hoy. Como reflexión final, quería dejarles una foto de un presidente del Banco Central, en este caso el actual, de Santiago Bausili, que bueno, ha tenido una larga trayectoria en la banca internacional como JP Morgan y Deutsche Bank. Deutsche Bank sé que sí, pero no sé si JP Morgan estuvo, pero básicamente se especializa en procesos de negociación de deuda con países en vías de desarrollo. Esa era su área de expertise cuando trabajó más de 15 años en Deutsche Bank, y luego, bueno, durante el gobierno de Macri vino a la Argentina a desarrollarse como, bueno, en el ámbito del Banco Central, y ahora actualmente es el presidente del Banco Central. Así que bueno, para tener en cuenta los conflictos de intereses que hay detrás de ese tipo de decisiones, o incluso las decisiones geopolíticas que hay para seguir manteniendo la dependencia económica de la Argentina con, en este caso, los organismos multilaterales, como lo es el caso del FMI. No planteamos que no haya que pagar la deuda, ni mucho menos, pero sí planteamos que de alguna manera la Argentina tiene que retomar esa búsqueda de hombres probos que tienen en claro cuál es el interés nacional y tener en claro que para comenzar a defender el interés nacional únicamente hay que empezar por preferirnos a nosotros mismos y no al de afuera. Así que nada, compañeros, espero que les haya gustado esta segunda parte de las biografías peronistas y bueno, nos vemos en próximas ediciones. Les mando un saludo y que estén muy bien. Adiós. Esto fue la biografía de Miguel Miranda. Muchísimas gracias. Muy interesante. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Luciano, por habernos dado esta apertura y información, la cual yo desconocía, sinceramente. Sabía, por supuesto, quién era Miguel Miranda y todo, pero no sabía cómo había sido su vida y qué tipo de aporte o la profundidad del aporte que había hecho después de toda la patria, ¿verdad? No, sí, gran trabajo del compañero. Gran trabajo. Así que, bueno, vamos con un corte y ya volvemos. Es la hora de poner el corazón
participar por la soberanía, por avanzar. La juventud se pone a trabajar. Bueno, y ahora sí, con todo este programón que hemos hecho, que esta vez no te podés quejar del tema del contenido, porque ha habido muchísimo para hablar. Aparte todo así, una cosa tras otra, increíble. Así que bueno, así nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado. Recuerden, por favor, activar la campanita, suscribirse, dar sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta, compartir los reels de Instagram, compartir, comentar, hacer todo lo que la muchachada tiene que hacer para poder activar nuestro algoritmo y poder llegar cada vez a más corazones y a más personas, como diría Panam de pronto, porque no sé por qué estoy muy amorosa el día de hoy, ¿vieron? Bueno, así que así nos despedimos. Nos vemos otro miércoles 18 horas con más de La Hora de Participar. Hasta la próxima. ¡Chao!